Buenos días a toda esa teleaudiencia que como cada mañana espera la transmisión de este espacio irreverente y directo donde un equipo de comunicadores comprometidos con este país siempre procuramos traerles informaciones noticiosas sobre el acontecer nacional e internacional. Una República Dominicana donde el debate político se ha mantenido realmente energizante, un tanto activo permanentemente, un debate que no baja la velocidad, a pesar de las aprobaciones de normativas tendentes a procurar controlar y configurar el tiempo de campaña. Pero aquí en la República Dominicana hay una campaña permanente que para unos, ¿no?, esto es beneficioso, pero para otros esto afecta la gobernanza en el país. Yo creo que realmente es importante estos debates siempre y cuando se hagan en torno a una agenda programática, que lamentablemente la República Dominicana no se da así, sino es fundamentalmente para tratativas onerosas, para negociaciones turbias y para procurar beneficios personales. Dale los buenos días a mi compañero Luna. Muy buenos días, Leonardo Jaque, y buenos días a todos los seguidores de Irreverente y Directo a través de esta plataforma Cinevisión Canal 19, que se ve en todo el territorio nacional, señores, también en el mundo, porque hay que decir que en el mundo también nos siguen y nos llaman. Le agradecemos infinita la sintonía que hacen a este espacio. Mira, Leo, hay que iniciar lamentando, o sea, la partida de tiempo de doña Rosa Gómez de Mejía. Doña Rosa, como se le conocía, fue primera dama de la República, fue una mujer que, a pesar de estar en el ojo del huracán político, ¿verdad?, en un determinado momento, se manejó con mucha prudencia. De doña Rosa como primera dama no se le conoce ninguna estridencia, ni se le conoce tampoco tener actitudes de usar su influencia política para crear su propia imagen. Siempre se mantuvo en el límite de la humildad. Hay que decir, señores, que dentro del sistema político dominicano, en un país donde la familia es prácticamente disfuncional, hay que reconocerle a la familia Mejía Gómez que era una familia funcional y que independientemente de todo, ¿verdad?, lo que era una familia que era unida, y eso hay que reconocérselo. Hipólito siempre exhibió a su esposa con respeto, con cariño, y eso hay que reconocérselo a él. Y doña Rosa se comportó como toda una dama, sabiendo uno que es difícil dentro de estos menesteres políticos mantenerse, ¿verdad?, al margen. Muchas esposas quieren exhibir, ¿no? Doña Rosa era totalmente normal, una ama de casa cualquiera, una esposa cualquiera, y una mujer muy humilde. Deseamos que descanse en paz, como vivió. Le damos nuestras condolencias a Carolina, que es amiga de uno, a Juan Garrigó, nieto. Lo demás, yo no compartí con los demás, pero le damos su condolencia a don Hipólito también, que está pasando por un mal momento. Como tú bien señalas, Luna, como tú muy bien señalas, doña Rosa Gómez de Mejía, que yo puse un tuit sobre ese lamentable fallecimiento, un infarto fulminante que le dio mientras ella estaba en una actividad en el Museo Trampolín, una obra que en su gestión como primera dama se desarrolló ahí en la zona colonial. Le dio un infarto fulminante, fue recluida en una clínica y lamentablemente no pudieron revivirla, como señaló el doctor José Joaquín Puello. Miren, yo puse un tuit esta mañana señalando eso, esa
ese recuerdo que tendrá la sociedad dominicana de lo que fue una primera dama humilde, sencilla, que nunca evidenció endiosamiento, ni soberbia, ni prepotencia, ni altanería. En ningún momento. En ningún momento, ni ella ni su familia. Yo puse este tuit, Luna. Rosa Gómez de Mejía fue la más humilde, noble y sublime primera dama de las últimas décadas. Sí. Nunca hubo la palabra decompuesta, la postura incorrecta o si acaso atisbos presuntuosos de poder y soberbia, sino todo lo contrario. Se nos fue un ícono de la democracia que soñamos. Sí, cuando yo hablo de la democracia que soñamos, yo hablo de esa democracia donde los funcionarios públicos asuman con humildad y con responsabilidad el ejercicio de sus funciones. Yo hablo de una democracia donde quien maneja presupuesto público sepa que está administrando los cuartos del pueblo. Yo hablo de esa democracia que nosotros soñamos. Por eso yo considero que Rosa Gómez de Mejía quedará como un ícono de lo que fue una primera dama, que a diferencia de otras, ¿no?, que le sustituyeron ahí, y no voy a mencionar nombres para no personalizar el tema, o la crítica o el cuestionamiento, pero otras que manejaron miles de millones de pesos para engrandecer su imagen y que ahora se creen presidenciables. Rosa Gómez de Mejía ni siquiera ministró presupuesto en el despacho de la primera dama. Rosa Gómez de Mejía, nadie le señaló que un hermano estaba participando en contrataciones millonarias en las EDES, y manipulando y alterando procesos de contratación pública. Nadie en la República Dominicana ni siquiera osó señalar alguna irregularidad o cuestionar el proceder ni de doña Rosa ni de ningún familiar de ella. Entonces yo creo que es justo señalarlo para diferenciarla, porque no todos somos iguales. Doña Rosa Gómez de Mejía es un verdadero ícono de la humildad en el ejercicio público, de decencia, de honestidad, de compromiso. Una mujer que supo asumir su responsabilidad de acompañar a un presidente, y que después de que salió del poder se mantuvo ahí, cercana, en contacto con la prensa, con la gente, en el perfil que le correspondía, a diferencia de otras, ¿no?, compañeras de líderes políticos de la República Dominicana, que no voy a mencionar nombres porque la República Dominicana sabe a quiénes yo me refiero, que lamentablemente hemos tenido por el Palacio Nacional a personas que no han sabido asumir el compromiso histórico que le correspondió. Y no voy a mencionar nombres, porque no quiero personalizar realmente estos cuestionamientos y estas críticas. Ironía de la vida, murió en su obra cumbre. Así es. Sí. Bueno, ¿vamos a la pausa o vamos con la invitación? Vamos a la pausa y cuando retornemos, entonces tendremos la entrevista del día, ¿verdad? Y hay un debate hoy sobre un tema muy puntual que lo trataremos cuando regresemos a Irreverente y Directo. Nos ponemos de pie para recibir al próximo presidente del Partido Revolucionario Moderno. Yo vengo de una tradición democrática y hasta el último segundo de mi vida voy a luchar por esos valores. Y creo que las organizaciones partidarias no tienen dueños. Cuando la vida me quitó a mi tío, yo seguí. Cuando la vida me quitó a mi padre, yo seguí. Y cuando un golpe de desgracia me quitó a mi hijo, yo seguí. Óiganlo donde tienen que oírlo. Yo voy a seguir. Llueve, truene o haga viento. Vayan a sus casas, vayan a sus barrios, díganle a sus hijos, a sus hijas, a sus compañeros que a ustedes prefieren a uno que se parece a ustedes. Y les juro por la gracia de Dios que a mí no me devuelve nadie. Me hice a Polo Golpe bailarín. Mi sueño es tener mi escuela de baile
para dar clases de belly dance y zumba. Cuando entró la pandemia, los trabajos estaban difíciles. Trabajaba en una compañía de limpieza. Yo aprendí a lavar colchones, piso, alfombra. Por la pandemia la quitaron la empresa y me quedé aquí en la casa. Mi casa era de madera, tenía caicoma, cuando llovía se mojaba todo. El INVI vino y me ayudaron a construir mi casita. Mi vida cambió cuando arreglaron mi casita, porque no se moja. En República Dominicana los sueños se hacen realidad tocando puertas. Viene un mañana más grande y mejor, con la gran Alianza Nacional, Ascana Rector, más bienestar en lo humano y lo laboral, y más prestigio. Sin la Universidad Autónoma de Santo Domingo, probablemente ninguno, vamos a decir la mayoría de los que estamos aquí, no fuéramos lo que somos hoy. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que darle a la juventud. El ejemplo que nosotros tenemos que darle es que el movimiento renovador, el glorioso movimiento renovador, nos entregó una universidad abierta, pública, sin discriminación. Y nosotros tenemos que seguir ese camino. Oí hace un tiempo atrás alguien decir que el movimiento renovador había caducado. Señores, esos son los privatizadores. La filosofía del movimiento renovador ni ha acabado, ni nunca puede acabar si queremos tener universidad autónoma. Ramón, inicie por ahí. Continuando con este espacio irreverente y directo, señores, recordarles como siempre que el contenido de este espacio lo colgamos en nuestro canal de YouTube, irreverente y directo, y que también esta transmisión, además de hacerse por este canal 19, un canal que se ve en toda la geografía nacional y también en los Estados Unidos a través de Dominican Network, también se transmite por nuestra página en Facebook, irreverente y directo. Por lo que no hay excusa para no ver toda la variedad de contenido informativo y noticioso que nosotros siempre presentamos en este espacio irreverente y directo. Eso es así. Mira, y hoy tenemos un invitado porque tenemos que, señores, hablar de un tema, el conflicto Ucrania-Rusia. ¿Y quién mejor para tratar este tema, para conocer en detalles este conflicto, el origen y qué pudiera atraernos para nosotros, que un representante del exterior? Ramón Ceballos, diputado del PRM, que es también un diputado que conoce los temas internacionales, y nosotros queríamos compartir sobre el conflicto de la guerra Rusia-Ucrania y queríamos conversarlo con él. Muy buenos días, diputado de Ultramar, de la República Dominicana. Un placer nuevamente tener la oportunidad de compartir con ustedes este espacio irreverente y directo. Yo soy el irreverente aquí y tú eres el directo. Mire, Ramón. Mira, Luna, sí. Antes, con ustedes, a excusar al general Soto Jiménez, porque lo habíamos anunciado, sí, que él no va a estar con nosotros por el tema del fallecimiento de doña Rosa Gómez de Mejía. Nos llamó que estaba realmente camino a la casa del presidente. Sí, porque íbamos a hacer un debate. Exacto. Exacto. Pero en principio, Ramón, quisiéramos escuchar, usted es dirigente del Partido Revolucionario Moderno y es cercano a la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno y al líder, bueno, uno de los líderes de ese partido, Hipólito Mejía. Y luego entraremos al tema en cuestión, pero nos gustaría escuchar su ponderación sobre esta situación que están pasando esos dos compañeros. Realmente yo soy de los que creo que doña Rosa
Gómez de Mejía fue un ejemplo no solo como primera dama, sino como mujer dominicana, que dejó un gran legado a las nuevas generaciones y que indudablemente junto a René Clan Guzmán y a Cela Mera de Jorge, indudablemente que resaltaron y dignificaron la posición de primera dama en la República Dominicana. Nuestros mayores deseos de que su espíritu realmente en este momento pues descanse en paz y sobre todo pues conformidad para los familiares encabezados por el expresidente Hipólito Mejía y sus hijos, y sobre todo también para aquellos amigos y amigas de la familia. Bueno, la verdad que sus palabras yo sé que serán de mucha conformidad para esa familia que en este momento lo necesita. Que hay que anunciar también, Luna, que los actos fúnebres se van a realizar hoy a las 2 de la tarde en el Jardín Memorial, aquí en la Jacobo Y el Magluta. sepelio sería mañana a las 10 de... Bueno, la misa de cuerpo presente, y ya de ahí pasarían al sepelio. Diputado, el conflicto Rusia-Ucrania, que es un conflicto que el gobierno está consciente de las implicaciones que tiene para la República Dominicana. Los dominicanos o el Estado dominicano no tiene una relación directa, que pudiéramos decir, de cercanía con Rusia y Ucrania, como se esperaría, ¿no?, de dos estados. No es tan cercana, sí hay algún tipo de relación. Ahora, ¿qué efectos tiene ese conflicto para los dominicanos que tuviéramos que preocuparnos? El gobierno ha dicho de que los efectos de esa guerra impactan directamente en la economía. Entonces, ¿cómo entender eso? Mire, analizar, como era lo que nosotros pretendíamos acá en el día de hoy, lo que está ocurriendo, la invasión de Rusia a Ucrania, tendríamos nosotros que remontarnos a aproximadamente 1000 años de historia, porque este no es un conflicto nuevo, este es un conflicto que tendríamos también que ver cómo surge Ucrania, en la situación que surge Ucrania y cómo ha sido Ucrania, su comportamiento después de eso. La verdad es que lo que es el territorio de Ucrania, la parte occidental del mismo, formaba parte de lo que era el Imperio Otomano, y esa parte pues también tiene lo que es la península de Crimea y parte de los terrenos geográficos que colindan con Rusia. Hay otra parte que proviene precisamente del Imperio Otohúngaro, que indudablemente tiene ya una visión y un compromiso mucho más cercano al occidente, sobre todo a Europa. De todas formas, lo que ocurre allá se inició precisamente en el año 1774, cuando se desbarató, por las razones que ustedes conocen, el Imperio Otomano. Y esa parte, entonces, lo que era básicamente Crimea, lo que se conoce como Crimea, que era una región de ese imperio muy importante estratégicamente porque sale al mar, después, en el año 1784, fue ocupado por el Imperio Ruso. Y realmente en esa época la emperatriz de ahí era Catalina la Grande. Catalina la Grande inició un proceso de rusificación de toda esa parte de Crimea y la parte este de Ucrania, con el objetivo de que realmente pudieran influir desde el punto de vista no solamente económico, sino también cultural y étnico.
Esto trajo como consecuencia que los resultados que vemos hoy es que toda esa parte hay alrededor de 12 millones de descendientes De rusos. Y se habla mucho ruso ahí. No, es que se habla ruso y su cultura es rusa y su forma de identificación es precisamente con Rusia. De ahí que Crimea pues estuvo en esa posición hasta que Nikita Khrushchev en el año 1954 decidió devolvérselo a lo que es Ucrania. Años después, en el 81, esa gente son rusos. En el 91, esa gente pues porque en esa época Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. Bueno, Ucrania pertenecía a la Unión Soviética, pero después que se divide la Unión Soviética, que se constituyen en repúblicas independientes en el 90, pero en el 91 realmente ellos hacen un referéndum y ese referéndum le dio el 93% de la población de acuerdo a independizarse, fue un país independiente, pero se mantuvo así durante un tiempo porque vino entonces el apoyo de Rusia hacia Crimea y a esa parte en contra de lo que estaba sucediendo en Ucrania. Usted sabe que a la Unión Soviética, al desmembrarse, pues indudablemente perdió influencia política y perdió influencia territorial y económica también, porque todas esas regiones dependían de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese país era el país, Ucrania, que post Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía mayor estabilidad económica y tenía mayor tranquilidad social. Pero, ¿qué ocurre? Que realmente vinieron los conflictos internos, porque una gran parte de lo que fueron presidentes posterior a su ya independencia de la Unión Soviética, comenzaron a tener algún nivel de relación con Europa. Y si bien es cierto que la caída del imperio con Gorbachov y luego con Yeltsin fue una especie de dolor de cabeza para el imperio ruso, de orgullo que afectó el orgullo del imperio ruso, no menos cierto es que incentivaron los conflictos internos. Recuérdense que Putin, que es un hombre que, aunque era de la KGB, no es del Partido Comunista. Ellos formaron un partido. Y él no es comunista, ¿no? Exacto, ellos formaron un partido que comenzó a criticar lo que hacía Yeltsin y lo que había ocurrido con Gorbachov, tratando de levantar el espíritu patriótico, nacionalista del pueblo ruso. Lo lograron porque en el primer periodo Putin incluso tuvo que ceder la presidencia en el segundo periodo a que había sido su ministro. Sí. Y eso pues indudablemente que comenzó a revalorizar Rusia lo que debía ser su papel en lo que había sido la antigua Unión Soviética, porque ya sentían que estaban peligrando, como dije anteriormente, tanto su parte territorial como su política económica hacia esa parte de ahí que ya se habían ido en gran medida para formar una especie de coalición oriental con lo que es la Comunidad Económica Europea. Ahora, la pregunta suya, ¿cómo afecta realmente eso a la República Dominicana? Mire. Sí, pero antes de responder la pregunta mía, yo sentí que su análisis es cegado. ¿Es? Cegado. O sea, usted habló de la historia, del origen del conflicto Rusia-Ucrania, pero dejó de lado la OTAN. No, es que no he terminado mi... no, porque es verdad. Porque el papel que juega la OTAN... No he terminado. Me quedé con la parte que ha estado jugando. Sí, porque usted está dejando como que eso es un conflicto ahí solamente de esa parte del mundo, de esos dos países. Sí. Y ahí hay un conflicto que es más amplio. Regional y hay un conflicto ya mundial. Ahora, ¿qué ocurre? Que como Rusia... pues le decía que tenían una gran preocupación por el problema de la identificación de varios países de lo que había sido la Unión Soviética
con la Comunidad Económica Europea y por tanto sirviendo y estableciendo acuerdos con la OTAN, eso indudablemente, y con los países, y sobre todo con Estados Unidos, eso trajo como resultado que Rusia pues incentivara aún más la parte del nacionalismo. Y de esa forma usted puede ver que algunas repúblicas o áreas de la propia Unión Soviética que se levantaron en un momento determinado, en el año 2010, 2008 y hasta el 2012, fueron aplastadas por las fuerzas del imperio ruso. Estados Unidos, que indudablemente había mantenido, e incluso había mantenido hasta cierto nivel un grado de cooperación en lo que es con Rusia, en la parte económica y en la parte del combate al terrorismo, en la parte que tiene que ver con Irak y el Medio Oriente. Ahora mismo esta guerra lo está poniendo en gran peligro porque Estados Unidos aprovechó y fortaleció las bases que tiene distribuidas en toda Europa, incentivó el conflicto de Europa con la Unión Soviética, en este caso con Rusia, y fíjese que de los países de Europa, solamente Alemania y Francia no veían con recelo la política que estaba llevando a cabo Estados Unidos, sobre todo en el gobierno de Obama, y que se distendió un poquito, podríamos decir, no mucho, en el gobierno de Donald Trump, porque Donald Trump dejó que las cosas siguieran como estaba y poco le estaba importando, lo que le preocupaba más la parte económica, le preocupaba más la parte económica y la expansión que estaba teniendo China y los capitales norteamericanos desarrollándose en China. Por eso, que debo decir, Donald Trump era con toda la diferencia que tengo con Donald Trump, pero debo reconocerle, él entendía lo que estaba pasando en el mundo, porque él decía, la guerra no es con armas, es económica. Y Donald Trump planteó eso. Claro, él es un empresario y estaba conociendo lo que estaba pasando en el mundo. La expansión de China en el mundo, China no la está haciendo a través de las armas, sino de la economía. Y le estaba robando el espacio económico a Estados Unidos. Y Donald Trump se lo denunció. Sí, mire, y entonces realmente esta situación, Estados Unidos ha asumido un papel muy protagónico y que había perdido su propia influencia en Europa. ¿Usted le llama protagónico? Claro. Protagónico. Yo le digo enchinchador. Bueno, es que no solamente ha sido un incentivador. Ahora sí. Exacto. Bueno, por eso ha jugado un papel protagónico. Por eso ha jugado un papel protagónico. Mire, es un reduccionismo plantear de enchinchar una guerra para vender armas. No, señores. Como es mentira. Óyeme, hay muchos elementos. Diputado, es mentira que hay muchos. Señores, usted no puede negar hablamos de un imperio que ha venido perdiendo su hegemonía, que eso va más allá de vender armas. Hablamos de comercio, de economía, de políticas, de democracia, de control territorial. Un imperio con 14 portaaviones en el mundo y surca los principales mares del mundo, los Estados Unidos. Eso que señala el diputado, ¿no? Que es un problema regional, pero sobre todo global, señores, aunque muchos no lo crean. Es un problema global. ¿Sabe por qué? Porque para controlar la expansión rusa, necesariamente los Estados Unidos tuvieron que conformar la OTAN, que fue una idea de Europa. Hay que decir que no fue los Estados Unidos que crearon la OTAN, fue los países de Europa y que le exigieron a los Estados Unidos integrarse a la OTAN por el temor histórico que siempre se ha tenido de Rusia, por esa expansión permanente. ¿Y por qué yo le digo que es un problema global? Señores, China, que Luna bien señala la parte comercial, pero la parte militar él no la quiere señalar. Miren, los Estados Unidos en el Indo-Pacífico tienen la isla de Guam, tienen bases militares también en Okinawa, en Japón, y obviamente Taiwán. Los Estados Unidos la ha fortalecido militarmente para contener a China y para permitir a los taiwaneses defenderse ante cualquier invasión china, que yo creo que eso es inevitable en los próximos 5 o 10 años. Eso es inevitable. Entonces, ¿qué han hecho los chinos, señores? Han creado 6 islas artificiales en el Indo-Pacífico. Y los Estados Unidos, cuando ellos empezaron a construir estas islas, le advirtieron sobre
los problemas que eso iba a causar. ¿Y usted sabe qué planteaban los chinos? No, que sean islas para uso pacífico. Decían los chinos. ¿Usted sabe qué están haciendo los chinos ahora? Están instalando bases militares en esas 6 islas del Indo-Pacífico, en 6 islas. Eso marca una ruta que yo considero que es inevitable de la guerra. Los chinos van a ir por Taiwán, así como Rusia fue y está en Ucrania, porque son pivotes estratégicos, porque no es solo controlar Ucrania, el tema del interés ruso, es tener misiles nucleares más cerca de Europa, que eso representa un peligro para la paz global. Por eso hay que ver esa situación en Ucrania no como un problema regional, un problema global. Por eso los Estados Unidos tienen que inmiscuirse ahí, porque controlar la potencia china y controlar Rusia es fundamental para proteger el continente imperial norteamericano. Esa es la gran ventaja estratégica que han tenido los Estados Unidos, tener de cierta forma articulada esa contención militar con la OTAN para enfrentar a Rusia y con las islas de Guam, Taiwán, Okinawa y el nuevo pacto que firmó con Australia, AUKUS, para fortalecer el ejército australiano. Óigame esa vaina, señores. O sea, hablamos, a mi entender, de un escenario de una gran conflagración bélica global en los próximos 5 o 10 años. Porque ¿qué ha pasado? Que es lo que el imperio norteamericano no está consciente de eso, porque tiene gente que está pensando permanentemente. Hablamos de que la potencia Rusia ya se ha recuperado y ya se ha rearmado y ya tiene hasta misiles hipersónicos que viajan a más de 5.000 kilómetros por hora. 5 veces la velocidad del sonido. Por igual los rusos, que ya experimentaron y lanzaron esos misiles a Ucrania desde el Mar Negro. ¿Usted sabe lo que es un misil hipersónico? Eso quiere decir que Pekín puede lanzar un misil nuclear a Washington y llega en 1 hora y media. Y eso representa un peligro para la seguridad global. Permíteme preguntarle al diputado. Leo está poniendo aquí ya el fin del mundo, prácticamente, porque por lo que él ha dicho, ¿verdad? Que o sea, aquí hay una guerra. En Cuba no hubo misiles nucleares. No, hubo. Entonces, eso representó en ese momento parte de los casos. Pero está bien, pero tú estás hablando de un conflicto global. Yo quiero preguntarle, diputado. Ayer, el presidente Zelensky, ¿qué se llama? Zelensky. De Ucrania, dijo, sí, estamos dispuestos a entrar al diálogo y estamos dispuestos a no entrar a la OTAN, a firmar un acuerdo para no entrar a la OTAN. O sea, poniendo ya uno de los Permíteme completarte a Luna. Él dijo que no van a negociar. No sé si no viste esa declaración. Él dijo que no van a ceder y va a haber que matar al último ucraniano. Bueno, no dijo eso, lo ¿verdad? que yo vi era que decía que ya él estaba dispuesto a entrar a la negociación. Ya la noticia para colocarla en el... Y que estaba dispuesto a no entrar a la OTAN ya, que era uno de los principales puntos que pedía Rusia. Mire, realmente... ¿El ambiente de la negociación es posible? Claro que todo es posible. Mire, esto que usted está planteando ahora, de donde usted trae la pregunta, eso ocurrió en el año 2010. Y realmente con los presidentes que hubo, unos pro-rusos y otros pro-occidentales en Ucrania, donde hubo incluso el penúltimo fue el resultado de un golpe de Estado que se le dieron al presidente pro-ruso que hubo allá, y que eso es lo que ha traído como resultado precisamente la invasión a Crimea y la invasión a otras provincias que están en el oeste de Ucrania, que hacen frontera con la Unión Soviética. Y en ese momento se negoció eso y dejó de pertenecer, porque lo importante en ese caso es que la propia Comunidad Económica Europea no le dio importancia por la inestabilidad que había en Ucrania a que Ucrania perteneciera a la Comunidad Económica Europea. Y es de ahí donde ellos forman, precisamente sugiere la Comunidad Económica Europea que se formen los estados orientales, que estaba Polonia, estaba Ucrania, estaba Suecia y estaban otros países que, aunque no eran anteriormente de la Unión Soviética, sí mantenían una política de independencia, de neutralidad, como el caso de Suiza. Mire que esto ha llegado tan grande que el propio Putin
en los últimos días, en sus declaraciones, dijo que era capaz de llegar y amenazó a Suiza y amenazó a Polonia y a otros países de la él dijo que el que se meta en ese conflicto va a económica. Ahora, ¿qué pasa? En esta oportunidad, yo creo que los Estados Unidos, como usted decía al principio, han jugado un papel determinante, pero lo han llevado incluso a jugar ese papel, porque es que Estados Unidos tiene enclaves militares en Europa que son determinantes para la defensa de Europa. ¿Por qué? Porque Europa ha venido de guerra en guerra. Recuérdese que le hablé al principio del Imperio Otomano y del Imperio Húngaro, que realmente los resultados fueron el desmembramiento de todos esos imperios en república, que es hoy lo que es precisamente Europa. Entonces Europa no tiene de por sí, hay países en Europa, con excepción de Alemania, que su población es vieja, que no es una población de gente jóvenes, que ya no piensan en guerra y necesitan automáticamente quien lo defienda. Ahí realmente, hasta ahora, solamente por los acuerdos que se firmaron entre Rusia, con Putin a la cabeza, y Alemania, es que se construyeron incluso los oleoductos que pasan por Ucrania, que indudablemente juegan un papel determinante tanto para Ucrania como para la propia Rusia. Y fíjese que uno de los acuerdos que firmó Ucrania para no aliarse a la Comunidad Económica Europea y hacerlo con Rusia fue precisamente rentarle por 20 años el oleoducto que va de Rusia hasta Europa, que pasa por Ucrania, con el objetivo primero de que le suministraran el gas, que es lo que más se consume en Ucrania, que lo produce enormemente Rusia, para que pudieran tenerlo a un precio accesible a la gran mayoría de Ucrania. Pero mire, volviendo a la pregunta anterior, la primera, eso que está pasando allá ahora mismo ya se ha ido de las manos, porque nadie esperaba que en Ucrania iba a haber una masacre como la que está ocurriendo hoy en día. Nadie esperaba que Putin iba a hacer lo que está haciendo, atacar hospitales, atacar lugares de ancianos y demoler los edificios como lo han demolido, con misiles que indudablemente han dado en el blanco. Nadie esperaba eso. Entonces, ¿qué ocurre? Ucrania es el quinto país del mundo productor de maíz. Es el primer productor de soya. Es un productor del gas neón, que es lo que nos permite tener un tipo diferente de combustible, de luz, de combustible. Pero además es un país que incluso a la República Dominicana, recuérdese que cuando se armó la invasión, nosotros teníamos aquí más de 2,000 turistas ucranianos. Nadie sabía eso hasta ese día. Y rusos habían el doble. Habían el doble de rusos. Entonces, a nosotros también nos afecta porque ahí se produce mucho maíz, se produce mucha cebada, ahí se produce mucho girasol, ahí se produce muchas cosas como la papa que se exportan a Europa, pero que también se exportan a los Estados Unidos. Si bien es cierto que la República Dominicana, el 90% de su comercialización en productos es con Estados Unidos, no menos cierto es que todo esto ha traído como resultado que, por ejemplo, el combustible ha tenido que subir de precio. Pero los fletes para traer esos productos desde Estados Unidos aquí a la República Dominicana se han duplicado como resultado del incremento que ha habido en el petróleo. Entonces todo eso realmente se afecta acá. La República Dominicana, el presidente dijo el otro día que tenían una serie de productos que hoy se están conociendo precisamente en la Cámara de Diputados, ese proyecto de ley, donde dejaría sin impuestos, o sea, tasa cero, a esos productos que vienen acá, pero que son productos que realmente son fundamentales para sostener una estabilidad de los precios en el mercado en la República Dominicana y que pueda realmente llegar a los sectores más empobrecidos del país. Ahora le voy a preguntar al diputado, ¿por qué la Cámara de Diputados
cualquier diputado no ha sometido una resolución en la que los congresistas del país le digan al mundo de que República Dominicana es un país de paz, no dando una declaración ni a un bando ni al otro, sino tratando de frenar ese conflicto que, en definitiva, colocando al país de un lado, colocando del otro, lo que hace es estimular al conflicto, sino a detener el conflicto que nos sigue impactando en términos económicos a todos y que impacta al mundo, porque Estados Unidos incluso ha tenido que desdecirse para tratar de que el impacto de esa guerra no afecte su economía, y de decirse en cuanto a Venezuela, porque ellos fueron a Venezuela a desdecirse porque esperaban un impacto económico, ¿verdad? Para tratar de buscar. No, y Maduro se desdijo también, Maduro se desdijo, antiimperialista, se unió con el imperio. No, Maduro, es que Maduro nunca le ha faltado respeto a Estados Unidos. Maduro lo que ha dicho es que quiere que le reconozcan, ¿verdad?, su soberanía, y eso hay que reconocérselo. Él es el presidente de Venezuela, no es Guaidó, es Maduro el presidente de Venezuela, y hay que reconocérselo. Que usted no quiera estar de acuerdo con él, bueno, ya eso es problema suyo. Pero el presidente de Venezuela se llama Maduro. Sí. Ahora, el país, la República Dominicana, a través de nuestros voceros, porque ustedes los diputados son voceros de nosotros los ciudadanos, deben, pienso yo, ¿verdad? Es una pregunta que yo estoy haciendo. No sé si lo han discutido en la Cámara, si alguien se ha parado a tomar un turno a decir eso, o es una propuesta que le estoy haciendo para que en la Cámara se vote en contra de esa guerra, no de Rusia, no de Ucrania, ni nada de esa vaina. Porque a nosotros no nos conviene ninguno de los dos. Mire, lo primero es que realmente hubo una gran campaña en dos direcciones. Estados Unidos decía, y la Comunidad Económica Europea, que Rusia estaba acercando con sus tanques a Ucrania y que iba con la intención de invadir a Ucrania. Rusia y los espacios que tiene para defender su punto de vista establecían que no, que lo que estaban era haciendo ejercicio militar. Entonces ahí se perdió mucho tiempo, porque no se sabía, nadie quería creerle a Estados Unidos y a la Comunidad Económica Europea, pero también había dudas con relación a lo que planteaba Rusia. ¿Qué ocurre? Que nos sorprendemos también, el 24 de febrero. Pero también, diga ahí, que Ucrania, que había afirmado que no iba a pertenecer a la OTAN, ya estaba dando los pasos para entrar a la OTAN y a la Unión Europea, rompiendo acuerdos que se habían llegado en los años 90. No, pero si Ucrania hubiese estado en la OTAN, si Ucrania ya hubiese pertenecido a la OTAN, no hubiese suscitado esa guerra. No tuviésemos guerra ahora mismo en Europa del Este. Vamos a colocar un corto de 1 minuto nada más que preparó el gobierno ucraniano, porque aún existe gobierno en Ucrania, a pesar de los bombardeos. Dirigido por un humorista. ¿Y el chofer de Venezuela? De guagua. Dilo. No, pero... Para que el señor director no coloque el video. ¿No está listo? Ok. Merely a part of speech used in everyday life. But it's not that simple for us, because now the everyday Ukrainians simply cannot say words without bursting into tears. This was my home. This was my friend. This was my dog. This was my car. This was my job. And this was my father. And this was my daughter. The millions and millions of fresh wounds are bleeding with that wounds. Russia has drowned Ukraine in tears and blood and children corpses. But there is one thing Russia doesn't get. Was is the word that describes its life. And we Ukrainians already know what will come next. We will win. And there will be new houses. There will be new cities. There will be new dreams. There will be a new story. There will be, there's no doubt. And those we've lost will be remembered. And we will sing again. And we will celebrate anew. Yes,
Ukraine was beautiful, but now it will become great, great Ukraine. Ese video lo preparó el gobierno ucraniano para sensibilizar a Occidente. No, Y estimular a la guerra. No, está sensibilizando sobre la destrucción, porque eso no es simulado. Son edificios residenciales, plazas comerciales, orfanatos, bombardeados por Rusia. Hablamos de lugares que no representaban militarmente peligro para Rusia, que fueron bombardeados. Porque si ellos hubiesen supeditado esa guerra, bombardear puntos estratégicos donde había armas, donde había entrenamiento de militares, hubiese tal vez de cierta forma sido legítimo. Pero bombardear residencias con familias, con niños, con mujeres embarazadas, bombardear hospitales públicos, bombardear plazas comerciales que eran utilizadas como refugio, es un crimen de lesa humanidad que tendrá que ser sancionado. Todo esto tendrá que ser sancionado. Yo creo que Occidente, y fundamentalmente Suramérica, Centroamérica, el Caribe, tiene que observar lo que está pasando en Europa del Este. Y yo creo que la República Dominicana, tenemos que estar conscientes de que estamos en un punto estratégico para los intereses rusos y chinos y los norteamericanos, obviamente, pero que nosotros no podemos tampoco creernos de que en un escenario futuro de gran conflagración bélica, una Rusia, una China no intenten apoderarse de una Puerto Rico, de una República Dominicana, de una Rusia, para instalar bases militares como lo tienen los Estados Unidos en Guam, como lo tienen en Okinawa, islas japonesas, señores. Yo no estoy hablando de un futuro un tanto no iluso, ¿no? De un imaginario, no, son escenarios posibles, señores. Ya China, ¿Usted cree eso, diputado? Para terminar, ya China, señores, 6 islas artificiales que erigieron en el océano, están instalando bases militares. ¿Para qué es eso? ¿Para qué Putin puso 200,000 soldados ahí en la frontera con Ucrania? ¿Para qué fue? Ahí están los hechos. ¿Para invadirla? ¿Para invadirla? Entonces, déjame escuchar al diputado. Yo veo un escenario de gran conflagración bélica en el mundo, porque hablamos ya de 3 grandes potencias que están artilladas con misiles hipersónicos. ¿Y para qué un país desarrolla misiles hipersónicos? ¿Para qué es? Para tenerlo de lujo ahí. Pero al diputado que me permite decir si eso mire, es verdad. yo primero quiero contestar la pregunta anterior, sí, relacionada a que ha hecho el Congreso para que se produzca la paz. Mire, no hay posibilidad de paz en un país invadido, porque ahí no hay una guerra, ahí hay una ocupación, que son 2 cosas totalmente diferentes. Entonces, en este momento, lo que se está violando el derecho a la autodeterminación de los pueblos y se está violando el artículo 2 de la Constitución de las Naciones Unidas, donde se prohíbe que un país ocupe otro territorio. Entonces, en esta oportunidad, lo que nosotros tenemos que hacer es denunciar la invasión. Claro. Denunciar la invasión. En la Cámara, como la de Irán, en la Cámara como de, la de Irán, en la Cámara de Diputados, como la de Afganistán. En la Cámara, ¿verdad? Mire, en la Cámara de Diputados, realmente nosotros asumimos un turno. No, pero escúcheme, en la invasión como la de Irán, la de Afganistán. No, la invasión de Ucrania, sí, porque hoy estamos tratando el también problema de... ¿Y la de Irán? Hoy estamos, sí, en Irán no hay. No, pero estoy preguntando. Pero es que hoy lo que tenemos es una invasión. La única defensa militar con la que cuenta Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, ¿sabe cuál es? Es la defensa de los Estados Unidos. Es con la base militar de los Estados Unidos. Con sus, pero yo estoy preguntando si ustedes incluyen la invasión a Irak, no podemos, la autodeterminación de los pueblos contra Venezuela, contra Cuba. Oiga, es que no podemos nosotros ahora abocarnos a hacer un planteamiento de algo que ocurrió hace 20 años. Es hoy lo que está ocurriendo. Yo estoy hablando de lo que ocurrió reciente. Lo que está ocurriendo hoy es precisamente denunciar la ocupación militar de la Unión de Rusia sobre Ucrania, que está poniendo en peligro un alto grado de desconfianza mundial y la propia paz internacional. Y amenaza la democracia, porque eso es un elemento. Por lo tanto, los pueblos deben asumir su autodeterminación. Si Ucrania, que no ha decidido todavía, porque están desde el 2010 tratando de definir el paso a seguir, porque como le decía al principio de mi intervención, en Ucrania hay dos grandes bloques. Un bloque prosoviético, que es el que está
cerca de la Unión de Rusia ahí. y un bloque pro-occidental que es el que se desprendió del Imperio Otomano. ¿Usted está de acuerdo con la incorporación de Ucrania a la OTAN? No, es que no hay necesidad de eso. Yo no estoy de acuerdo con la expansión de la OTAN, pero eso no me quita el derecho. Y con la existencia no me quita de la el derecho, oiga, eso no me quita el derecho de condenar la ocupación militar, de la misma forma que han ocupado otras. Pero es que el hecho de que yo esté hoy de acuerdo o no con la existencia de la OTAN es un acuerdo de la propia situación geopolítica que se dio posguerra o posguerra realmente contra Alemania. Ese es el resultado que tenemos. Por eso el temor que tiene Europa de lo que ocurra en Rusia o lo que ocurre en Estados Unidos. Entonces usted jamás llevaría una propuesta de paz al Congreso, por ejemplo, como diputado, para que el Congreso vote por la paz. Pero es que eso no es una función del Congreso de nosotros. La política aquí la rige el poder ejecutivo, el presidente de la República es el jefe de la política. Yo quiero decirle a usted, yo por ejemplo, me he opuesto, porque eso es lo que usted quiere escuchar, a que la República Dominicana hubiese conocido y admitido a Guaidó como representante de Venezuela. Yo me he opuesto y he planteado que no hay necesidad y he demandado a mi gobierno de que no debe haber un asiento de Guaidó en la Organización de Estados Americanos. Pero yo no trazo política. Quien decide la política en la República Dominicana es el presidente de la República, que por cierto creo que ha llevado una política internacional muy inteligente en este momento. Y clara, sin cuestionar la hegemonía imperial en nuestra zona. Bueno, inclusive se firmó un acuerdo ahora, el presidente, con varios presidentes de la región, reconociendo que los Estados Unidos es un socio estratégico. El presidente Luis Abinader pero nadie está cuestionando eso. De que está claro de eso, señores. Los Estados Unidos, también nosotros somos parte de los Estados Unidos, son más de 2 millones de dominicanos que hay allí. Pero no y hay, hay funcionarios públicos de origen dominicano con posiciones en el aparato militar de relevancia en los Estados Unidos y en China y en Rusia. Hay dominicanos tomando decisiones en el aparato político, en el aparato militar. No, entonces tenemos nosotros que, acorde a la realidad geopolítica global, tomar decisiones. Los Estados Unidos son nuestros bandidos. Son un imperio bandido, ¿no? Pero son nuestros bandidos. Pero Ramón Ceballos representa a los dominicanos en Estados Unidos y yo no lo he visto con la posición. Y tú representas a Maduro aquí, porque tú representas a Maduro y a la izquierda que fracasó en la región. Diputado, ya para finalizar, por último, yo quiero saber si usted coincide con las posiciones de miedo que tiene Leo, ¿verdad? De que la guerra, de que el mundo, la vaina y la cosa. Quería entender esa parte. Entra ahí el servicio militar obligatorio. Un problema de objetividad. Nosotros, el comercio que tenemos con el exterior, el 90% es con Estados Unidos. Sí. Usted no va a desmontar ese comercio en este momento. No hay forma de desmontar ese comercio. Pero además, yo estoy de acuerdo y he impulsado eso y lo he defendido con que nosotros tenemos 55 funcionarios electos en Estados Unidos que son dominicanos. Que nosotros recibimos el 14% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana y que de eso el 85% viene de Estados Unidos. Y la remesa, más de 10 mil millones de dólares que mandan los dominicanos de los Estados Unidos, es un imperio bandido, pues son nuestros bandidos. Hay que defender el imperio norteamericano ante el avance de la dictadura, del totalitarismo chino y ruso. Tenemos que defender la democracia y las libertades civiles. Tenemos que defender al pueblo ucraniano. Un pueblo que se ha levantado y que se ha erguido en defensa de su territorio, de sus costumbres, de su cultura. Porque ellos no son rusos. Lo dicen ellos. No son rusos. Como los dominicanos en el 1844 dijeron: nosotros no somos haitianos, somos dominicanos. Mire, agradecer la participación del diputado amigo de este espacio, Ramón Ceballos. No, forma parte, lo vamos a tener todos los lunes aquí, vamos a programar eso. Vamos a programar que él venga aquí. Sí. Era un debate que teníamos con José Miguel Soto Jiménez, pero lamentablemente el diputado también. Y, sí, no hay que decir que es diputado del PRM.
Sí, él O sea, no es solo los Eugenio Cedeño, señor, un diputado conocedor de política internacional, con varias iniciativas. Pero un le vamos a traer, yo le voy a traer a Iván Gatón a ver si es verdad que él... Ramón, no, usted me va a decir algo. Ya, si quiere mandarle ahí un mensaje final, diputado. Bueno, en primer lugar, reiterar las gracias a ustedes por compartir este programa con los amigos que le siguen, los amigos televidentes, y solicitar a ellos que todos los días estén aquí en su programa irreverente y directo. A ustedes, gracias por la sintonía. Mañana será otro día, señor, y nuevamente estaremos aquí a las 11 de la mañana. Hasta mañana.